Bueno, comencemos con la clase de hoy, muchachos. Vamos a resolver los problemas que he preparado. Nuevamente, esta presentación ha de ser para orientarles con respecto a la resolución de los exámenes pasados. Bueno, vamos a comenzar con el examen que resolvimos ayer. Espero que les sea de utilidad, pues, chicos. Comencemos con esto de los números complejos. Acá tenemos que resolver este sistema de ecuaciones en el cual se nos proporciona un sistema con números complejos y debemos de calcular z y w. Veamos. Al resolver este sistema de ecuaciones y para su efectiva resolución debemos de aplicar el método de Cramer. Y el método de Cramer consiste en analizar lo que son los determinantes, cuyo determinante principal acá está conformado por los coeficientes que van acompañados a las variables z y w. Claramente pueden ver acá los coeficientes operando, multiplicando en cruz. No se olviden acá positivo y negativo. Se tiene la expresión que estoy señalando. Desarrollando y operando se tiene menos 21 menos 23i. Continuamos, vamos a calcular el determinante en z. Tenemos que los números complejos, que son términos independientes de las ecuaciones, van a reemplazar a estos que van acompañando a z, de tal forma que vamos a obtener el delta z. Operando, multiplicando en cruz, se tiene lo siguiente. Simplificando, realizando los productos respectivos y reduciendo, voy a tener el número complejo. De forma similar, voy a obtener el delta w, en el cual vamos a reemplazar estos dos por los coeficientes independientes de las ecuaciones. Operando en cruz, se tiene la expresión que estoy señalando. Y operando y simplificando se tiene algo muy sencillo, que es una ecuación o un número complejo. Entonces finalmente vamos a tener que el valor de z es la relación del determinante delta z entre el determinante principal, cuyos valores ya los hemos calculado. Y no podemos dejarlo así, tal cual se nos presenta una fracción. Debemos eliminar el número complejo del denominador. Para ello multiplicamos por la conjugada en el numerador y en el denominador. De tal manera que operando, no se olviden, multiplíquenme siempre estos, parte real, parte imaginaria, y se tiene el número complejo. Y en el denominador, como era de esperarse, se tiene un número ya pues que netamente es un real puro. Entonces, repartiendo 970 a estos dos, se tiene 1 más i. Finalmente, para w, se tiene el delta w entre el delta. Acá se tiene la relación entre el delta w, lo que hemos calculado, entre el delta principal. Acá multiplicamos y por su conjugada y tenemos una expresión, una fracción mejor dicho, y multiplicando se tiene 970i entre 970. Repartiendo o simplificando sería i. Por lo tanto, el conjunto solución z y w viene a ser z igual a 1 más i y w i. Como pueden ver, el problema es sumamente sencillo. Espero que lo analicen y desarrollen siempre ustedes las operaciones elementales algebraicas. Comencemos ahora con este segundo problema, en el cual se nos pide calcular la raíz sexta de este número complejo. Comencemos y además debemos representar gráficamente, me indica. Veamos. Operando vamos a tener lo siguiente. Estamos reescribiendo, dándole un nombre. Miren, vamos a operar dentro del radical. Voy a multiplicar por su conjugada del denominador, su conjugada de ese número, y voy a realizar las operaciones respectivas. Multiplicamos acá y agrupamos la parte real y la parte imaginaria. Por favor, simplemente estoy desarrollando este producto. Y en el denominador se tiene una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados lo desarrollamos y se tiene una expresión sencilla que es la raíz sexta de i. Ayer uno de sus compañeros me hizo notar que si yo tomo este número complejo, lo llevo a su forma polar y este otro a su forma polar,
también se puede reducir, pero en ese caso se obtendría ya la raíz sexta y este número en su forma polar, todo reducido. Nuevamente les reitero, si tomo este número complejo, raíz de 3 más i, y lo transformo en su forma polar, y tomo 1 menos i raíz de 3 y en su forma polar también lo transformo, operando se tiene un número complejo equivalente de toda esta fracción en su forma polar. Más adelante vamos a aclarar esa situación. Como les decía, después de la simplificación se tiene raíz sexta de i y operamos. Vamos a llevar a su forma polar este valor i. Para ello necesito su módulo y el argumento, cuyos valores son acá los mostrados. Por lo tanto, se tiene el módulo por el cis de pi medios. Cis es la simplificación, bueno, es la abreviación entre la relación de coseno más i veces seno. Entonces, acá se puede ver claramente la transformación y como les decía, esto se puede transformar de forma directa llevando a su forma polar cada uno de estos números. Se obtendría cis de pi medios. Por lo tanto, vamos a calcular aplicando esta fórmula que me permite obtener las raíces enésimas de un número complejo, pero para ello deben transformarlo siempre en su forma polar. Veamos, aplicando la fórmula se tiene raíz sexta de 6 pi medios porque es lo que nos interesa y calculamos las raíces que dependen de la variable k y k comienza desde 0, 1, 2 hasta n-1. Reduciendo, como pueden ver acá, reemplazo haciendo uso de esta ecuación, se tiene un cis ya simplificado. Estoy repartiendo, no se olviden, este 6 a esos dos sumandos y se tiene la expresión. Veamos. La primera raíz se obtiene dando un valor acá, que es igual a 0. Reemplazando, se tiene pi doceavos. Cis de pi doceavos. Lo desarrollamos siempre como coseno y seno. Siempre, por favor, ese cis, ya les dije, es la abreviación de coseno más i veces seno. Y calculamos estos valores con su calculadora y se obtiene esos decimales, los cuales conforman la primera raíz del radical. Para la segunda, de forma similar, para k igual a 1, o se obtiene, acá reemplazamos k igual a 1, la suma de pi doceavos más pi tercios me genera 5 pi doceavos de cis. Obviamente desarrollamos y se tiene la segunda raíz. La tercera raíz de forma similar, no se olviden, k igual a 2, lo reemplazamos acá, se tendría 2 pi tercios más pi doceavos, lo cual me va a generar 3 pi cuartos. Esto lo desarrollamos siempre como coseno más i veces seno. Y se tienen los valores respectivos de la raíz. Lo mismo ocurre para la raíz tercera, la cuarta y en este caso sería la cuarta raíz, la quinta y la sexta raíz. No se olviden. Tenemos entonces las raíces respectivas, el procedimiento es análogo y lo que nos resta es graficar cada una de estas raíces en el eje X y en el eje Y. No se olviden, parte real eje X, parte imaginaria eje Y. Acá pueden ver cada una de las coordenadas coinciden con los números complejos. Acá vendría a ser W sub 0, W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4 y W sub 5, para que coincida con cada una de estas raíces. Acá me equivoqué, van a disculpar, chicos. Ahí tienen la solución del ejercicio. Bueno, vayamos por la tercer ejercicio. Veamos. Acá vamos a tratar y analizar las funciones analíticas. Estas funciones analíticas me dice que dada la función debo hallar la imagen de la recta mediante esta transformación y esa recta debe estar en el plano W, su imagen obviamente. Nuevamente les reitero, miren, dada la función debemos hallar la imagen de esta recta en el plano W, o sea, esta recta va a tener su gráfica respectiva. Haciendo uso de esta función voy a obtener su imagen de esta recta en el plano W. Entonces para ello
vamos a analizar y consideremos siempre el valor de z, que es igual a x más y veces y. Lo reemplazamos en la función que me están proporcionando. Desarrollamos todo esto, agrupamos siempre parte real, parte imaginaria, eso es fundamental. Desarrollamos y se tiene una expresión de esta forma. Pero ustedes saben bien que w es u más i veces b, lo cual lo reemplazamos y se tiene la igualdad de esta expresión con esta de acá. Para ello igualamos siempre parte real y parte imaginaria, lo cual al momento de igualar se tiene un sistema de ecuaciones, la primera ecuación y la segunda. Además tenemos la ecuación de la recta que nos proporcionan, que es y igual a x menos 2. Entonces de acá despejamos x menos 1. Ese valor de x menos 1 va a ser igual a y más 1, lo cual vamos a reemplazar en 1 y en 2. En otras palabras, 3 en 1 y en 2. Reemplazando se tiene un sistema de ecuaciones en el cual de la primera ecuación, ya simplificando, voy a tener u igual a 2 veces y más 1. No se olviden, desarrollo este binomio. Por lo tanto, de acá voy a despejar la variable y, que es un medio de u menos 1. Lo cual a esta ecuación voy a designarle la ecuación a. Y a esta transformación que hemos realizado del reemplazo de 3 en 2, lo reemplazo b, o lo designo como ecuación b. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? La ecuación a la voy a reemplazar en b, lo cual me genera una ecuación de esta forma. Realizo las simplificaciones respectivas y se tiene una expresión similar. Acá por favor tengan mucho cuidado al realizar los cálculos. Acá se genera una diferencia de cuadrados, este 2 pasa a multiplicar y se tiene una ecuación de esta forma, cuya ecuación es la ecuación de una parábola. Por lo tanto, acá realizando el análisis, en un principio, como les decía, tengo la ecuación de la recta, la ecuación que me están dando en el ejercicio. Este se ubica en el plano z. Mediante esta transformación, que es la función dada, se obtiene la imagen de esta recta. Y esa imagen se encuentra en el plano w. Acá pueden ver, tienen la ecuación de la parábola. Como pueden ver, ahí queda el ejercicio. Hemos calculado la imagen en el plano w de esta recta, bajo esta transformación, que es la función. Bueno, continuemos. Veamos ahora las funciones analíticas, que son las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Estas ecuaciones nos van a permitir determinar si una función es o no analítica. Para ello nos proporcionan una función y esta función debemos analizarla de tal manera que, miren, dada esta función vamos a tener que agrupar e identificamos siempre la parte real y la parte imaginaria. Al identificar de esta forma vamos a igualar f de z, que es igual a u más i veces b, o sea va a estar en función de estas subfunciones. Entonces debemos hacer cumplir la igualdad, y haciendo cumplir la igualdad se tiene que u es una función que depende de x y de y, lo cual va a ser parte real, y la parte imaginaria claramente se tiene así. Por lo tanto, derivamos parcialmente. Para ello analicemos siempre u y b. Hacemos uso de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Tendríamos la diferencial de u con respecto a x. Eso vendría a ser un medio de la derivada del logaritmo 1 entre x al cuadrado más y cuadrado, y por la regla de la cadena por 2x, porque estamos derivando con respecto a x y y se comporta como constante. Acá no pasa nada, coseno de y ya les dije, se comporta como constante, la derivada de e a la x, e a la x. Simplificando se tiene la expresión de acá. 2 y 1 medio se multiplican. Además, tenemos el diferencial de b con respecto a y. Tomemos esta expresión. Derivada de arco tangente vendría a ser 1 entre más 1 del argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Como el argumento es compuesto y se deriva con respecto a y, se tiene 1 entre x más e a la x
por el coseno de y. No se olviden, el coseno de y proviene de la derivada del seno de y, lo cual, simplificando y realizando los cálculos, se obtiene una expresión similar a la primera, lo cual me indica que se cumple la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Comencemos con la segunda. Tendríamos la derivada de b con respecto a x. Miren, vamos a derivar el arco tangente, no cambia para nada, pero como estamos derivando con respecto a x, debemos derivar el argumento, que vendría a ser menos y entre x al cuadrado, más, derivamos acá, que vendría a ser e a la x, que es lo mismo, su derivada, y el seno de y. Simplificando, se tiene una expresión de esta forma. Ahora analicemos esta segunda parte, menos la derivada de u con respecto a y. Derivamos, no se olviden el negativo, se mantiene, pongan una llave siempre para diferenciar, o un corchete. Derivamos el logaritmo con respecto a y se tiene la expresión acá. Lo mismo ocurre la derivada de esta expresión con respecto a y. E a la x se mantiene, se comporta como constante y derivan coseno. Derivada de coseno de y menos seno, por eso es que se vuelve negativo. Acá vamos a introducir el negativo. Miren, y se simplifica, se vuelve negativo este y positivo el de acá. Por lo tanto, como pueden ver, estos dos elementos son iguales y concluimos de que se verifica la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Si se verifica la primera y segunda ecuación, se dice que la función dada es una función analítica. Vayamos por este problema. Este problema es un tanto largo. Tenemos la función analítica. Acá nos proporcionan la parte real de la función analítica. Debemos calcular la parte imaginaria de tal manera que esta función sea analítica. Además nos da una condición. Acá necesariamente debemos hacer uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Comencemos derivando u con respecto a x, que es parte de la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Derivando tendríamos 1, acá derivamos con respecto a x, no se olviden. Como x se encuentra en el denominador, se tendría menos 1 entre el denominador al cuadrado por la derivada de esta expresión. Como es compuesta, sería 2 veces x. No se olviden siempre, las derivadas son elementales. Realizamos las operaciones respectivas y se tiene una expresión reducida. Pero haciendo uso de la primera ecuación de Cauchy-Riemann, pueden ver que el diferencial de u con respecto a x es igual al diferencial de b con respecto a y. Por lo tanto, igualamos y de acá se desprende el valor de b. Acá, como pueden observar, se tienen diferenciales parciales. Al integrar se obtiene un diferencial total más debería de obtenerse una constante, pero como se tratan de derivadas parciales, se pone una función. Esa es la gran diferencia. Cuando son integrales totales o absolutas, se utilizan constantes, pero cuando son derivadas parciales, se utilizan funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá analizamos lo obtenido, vamos a integrar. Voy a repartir este diferencial con su integral a estos dos términos. Y no se olviden que x voy a extraerlo. ¿Por qué motivo? Porque debo de integrar con respecto a y. En otras palabras, x se comporta como constante. Por eso es que se extrae de la integral. Aplicamos un cambio de variable a esta expresión, x cuadrado más y cuadrado, porque es esta la integral más compleja. Vamos a diferenciar y tenemos una expresión así. Lo reemplazamos en la expresión. En la integral tenemos una integral inmediata, la cual viene a ser menos 1 entre r. Operamos y volvemos siempre a la variable original. En vez de r, reemplazamos x cuadrado más y cuadrado. No se olviden que acá debemos determinar esta función g. Por lo tanto, a esta ecuación le vamos a designar nuestra ecuación número 1. Comencemos. Analizando ahora la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Comencemos con menos la derivada de b con respecto a x. O sea, vamos a derivar esta ecuación. Derivando, acá
viene a ser 0, derivamos mediante la regla del cociente, derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 2x, entre el segundo al cuadrado, más la derivada de la función. Simplemente va a ser g'. Operamos y se tiene una expresión de esta forma, pero debemos analizar ahora esta expresión, o sea, debo calcular la derivada de u con respecto a y para que se cumpla esta segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, tenemos derivada de u con respecto a y va a ser x al cuadrado más y cuadrado menos y por 2 veces y. No se olviden, por favor, estoy analizando la ecuación u, o mejor dicho, la función u. Eso creo que tengan muy en cuenta. Su derivada viene a ser esta y la simplificación la de acá. Por lo tanto, no debemos olvidar, acá nuevamente les estoy reiterando, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Igualamos y al momento de igualar van a ver que se simplifica y se tiene la función g. Vamos a simplificar, va a ser 0, integramos y se tiene una constante. Esto que acabo de hallar lo reemplazamos en 1, saben que 1 viene a ser esto, y se tiene el valor de b, que es la función. Por lo tanto, esta va a ser mi ecuación número 2. Y vamos a reconstruir ahora la función f de z. Para ello voy a reemplazar u y b. Ya saben, miren, u viene a ser todo esto y b viene a ser lo de acá. Acá vamos a aclarar algo muy importante. Acá estábamos calculando la derivada de u con respecto a y. Acá claramente pueden ver, si derivamos u con respecto a y, se va a obtener esta expresión. No se olviden, esto viene a ser u, parte real, y la parte imaginaria. Entonces acá reescribiendo, vamos a operar, vamos a introducir este y, vamos a repartir estos tres términos y agrupando de manera ingeniosa. Eso es muy importante porque voy a agrupar x más y veces y, eso me va a generar z, y lo mismo va a ocurrir acá. La lógica nos dice que debemos de agrupar las fracciones, cantidades fraccionarias y cantidades enteras, y simplemente dejamos de lado lo que son las constantes, 1 más i veces k. Acá claramente podemos ver, voy a factorizar y se tiene x menos y. Pero hay algo muy importante, que x más y veces y es z, y su conjugada es x menos y. Y además x cuadrado más y cuadrado es z por z conjugado. Reemplazamos. Claramente acá vamos a simplificar los z conjugados. Simplificando se tiene la ecuación número 3. Además debemos de considerar la condición que nos proporcionan. Nos dice que la función evaluada para menos i me genera una función que es menos i, o sea, el valor numérico menos i. Reemplazamos, evaluamos de forma respectiva y todo esto lo igualamos a menos i. ¿Por qué? Porque es el valor de esta función, del cual obtenemos que k es igual a 0. Y este valor de k lo reemplazamos en 3 y en la ecuación número 2. La ecuación número 2 no es más que la ecuación o la expresión que me va a determinar b. Acá no se olviden, estaba presente más k, pero k es 0, por lo tanto se tiene la función. F de z simplemente se va a reducir a z más i entre z más 1, porque esto se anula. Como pueden ver, el problema es un tanto largo, pero se puede resolver, muchachos, no se preocupen. A ver, pasemos a este problemita, que es el último de la pasada clase de ayer, y nos pide calcular las funciones armónicas de la forma u igual a la función de ax más by. A ver, veamos. Para calcular las funciones armónicas debe de satisfacer el laplaciano. Este laplaciano debe ser igual a 0. El laplaciano está conformado por las derivadas de orden 2 parciales con respecto a x y con respecto a y de la función u. A esta expresión le vamos a designar nuestra ecuación alfa, que es la ecuación principal. Por lo tanto, miren, tomemos la función u, a esa función le voy a designar
una nueva variable a la expresión que está acá contenida, evaluada. O sea, ax más by va a ser igual a s. Entonces, se tiene una función más sencilla, pero la dependencia de variables es importante. U ya depende de s y s depende de x y de y, según el cambio de variable. Por lo tanto, el cálculo de las derivadas parciales ha de ser así. Miren, calculando la derivada de u con respecto a x, eso me va a generar que u, para llegar a x, debo pasar por s y debo aplicar la regla de la cadena. Derivada de u con respecto a s y s con respecto a x. Pero acá vamos a enfatizar que u viene a ser la función que depende de s, reemplazamos, y esto se va a transformar como la derivada primera de f por la derivada de s con respecto a x. Acá podemos calcular la derivada de orden 2. Tenemos la derivada parcial con respecto a x de la derivada de u con respecto a x, lo cual estos dos vienen a ser equivalentes. Y reemplazamos, ya conocemos la derivada de u con respecto a x. Reemplazamos y no se olviden, aplicamos la regla del producto. Derivada del primero por la regla de la cadena, porque debo derivar s, que me va a permitir llegar a x, que es derivada de s con respecto a x. Y por el segundo, que se va a multiplicar, y por eso se obtiene un cuadrado. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Miren, esto va a ser mi primera ecuación. Esta ecuación, junto a esta otra, que se obtiene por analogía, se los dejo a ustedes, ustedes pueden verificar si tienen la ecuación número 2. 1, que viene a ser todo esto, 2, lo reemplazamos en alfa. Alfa es el laplaciano igualado a 0, y se tiene una expresión de esta forma, la cual vamos a agrupar y vamos a factorizar las derivadas de las funciones. Derivadas de orden 2, de orden 1. Pero debo de considerar también el cambio de variable, del cual vamos a obtener las derivadas parciales. Derivadas parciales de orden 1 y de orden 2. Claramente se obtiene que la derivada de s con respecto a x es a, de s con respecto a y es b, y las derivadas de orden 2 es 0 y 0. ¿Por qué? Porque a y b son constantes. Reemplazamos en la ecuación, se tiene una ecuación de esta forma, se anula esta ecuación diferencial, o esta función, mejor dicho, y se tiene una expresión de esta forma, la cual vamos a integrar. Al integrar una vez, se reduce a una expresión de orden 1 y se tiene una constante. Despejando el diferencial de f, se tiene la constante 1 por el diferencial de s. Integramos y claramente acá se tiene la expresión y integrada. Constante 1 y constante 2. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de orden 2 y eso es directamente proporcional a las constantes. Por lo tanto, pueden ver que u, que es lo que me pedía calcular, lo cual me va a determinar las funciones armónicas, viene a ser la función de s, que es igual a la constante 1 por, no se olviden, volviendo a la variable original, s es ax más by. Más by debería ser acá. Por favor, lo van a adicionar, es ax más by, porque estoy volviendo a la variable original. Más la constante 2. Bueno, ahí tienen el ejercicio, muchachos. Esa es la clase que justamente hemos pasado el día sábado. Se los voy a enviar enseguida el video. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.